es parte de lo que ustedes van a tener en su evaluación. Bueno, eso, no en la evaluación, en la prueba práctica de materiales. Esto siempre lo tienen que registrar en el auxiliar, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un auxiliar, pues deberían colocar algo así como movimiento. Y aquí sería entrada. Salida y existencia, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos cantidad, costo unitario, costo total. Esto lo vamos a poner así. Y esto lo vamos a poner así para que se vea. Y esto lo vamos a poner un poco más pequeño. Esto lo hacemos así. Y le quitamos esas barras todas feas. Y lo colocamos aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces, cuando tú tienes una devolución interna? Cuando lo registras en este auxiliar, pues sencillamente le colocas signo negativo, ¿verdad? Pero eso no va a significar que estés restando. Eso significa que es una devolución interna. ¿Ok? Se lo colocan aquí y se lo colocan en el costo total que vamos a suponer que es 500. ¿Ok? Y aquí sería esto entre esto. Y esto mismo, esto es una devolución interna. La devolución externa va hacia el proveedor. ¿Ok? La devolución interna sí tienen que tener un poco más Profe, de cuidado. profe, disculpe, no se ve muy bien, se ve muy pequeño. Ok. Así se ve. Sí, profe. Ok. Esta es la devolución interna. Va del departamento de producción al almacén. Bueno, yo trato de hacer el equivalente de como si estuvieran en una pizarra, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta. Esto es más o menos como una pizarra. Entonces, tenemos no hemos hecho la devolución interna de suministros. Porque también puedes tener una devolución interna de suministro. Si los suministros son solamente, claro, costos indirectos, fíjate que afectas inventario de materiales y suministros, ¿verdad? Y sería costos indirectos reales aquí. ¿Okay? Básicamente esta es la estructura. Lo que tienen que ver allí, fíjate que en el ejercicio teníamos un caso de una devolución de suministros que eran gastos. Y no solamente que eran gastos, sino eran del periodo anterior. Entonces eso se registraba como superávit. ¿Okay? Esos detallitos sí hay que tenerlos presentes. Pero bueno, aquí tenemos la devolución interna. Luego tenemos la devolución externa. La devolución externa, ¿verdad? Va del almacén al proveedor. Y entonces me traigo una copia de esta flecha para acá. ¿Qué tienen que tener presente aquí?
que la devolución tú la vas a hacer siempre al precio a lo que tú compraste. En eso tienen que tener cuidado, porque cuando nosotros registramos los costos, le agregamos los gastos incidentales o esas erogaciones, no lo vamos a llamar gastos, vamos a llamarlo desembolsos incidentales. O sea, el flete, los impuestos no reembolsables, en fin. Si tenemos desembolsos incidentales que han subido o han aumentado ese precio unitario que nos da el proveedor, cuando hacemos la devolución tienen que estar pendientes que esa devolución, ¿verdad?, se va a hacer al mismo precio que el proveedor te lo dio. Y al final te va a dar una diferencia. Esa pequeña diferencia es el pedacito que tienes de ese gasto incidental que tú sumaste. Eso se lo lanzas a los costos indirectos reales. ¿Okay? Eso se lo lanza, esa diferencia, si la tienes, lo vas a lanzar a costos indirectos reales. Entonces, fíjense que esto, ¿cómo yo registraría aquí, verdad? Debo acreditar inventario de materiales y suministros, porque sí, aquí sí se estaría disminuyendo. Aquí lo acredito y supongamos que te lo paga en efectivo o te deposita en el banco, caja o cuentas por cobrar, lo que haya sido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es como un resumen de lo que vimos. Claro, no voy a entrar en todo el ejercicio, pero básicamente es esto. Y la devolución externa también involucra el IVA. Esa devolución hay que calcularle su IVA. Y este ejercicio tiene algo bien interesante, que fíjense que tenía no solamente una devolución externa, sino que luego tenía un pronto pago, un descuento por pronto pago. Entonces, ese descuento por pronto pago también había que calcularlo. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio tiene esa parte que es bonita. Preguntas. Ok. Es sencillo, esto no tiene mayor complicación. Vamos. Me avisan cuando ya lo puedan ver. Ok. Listo, profe. Chévere. Fíjense, en la parte de los inventarios, el control de los inventarios y los pedidos, usualmente eso es un área administrativa. Sin embargo, como contadores de costos, ustedes tienen que manejar esto, ¿ok? Esto tiene un nivel de profundidad mayor, sobre todo en la parte de los pedidos, pero ya vamos a llegar allí. Vamos primero a ver el manejo de los inventarios. Esa parte es operativa. Yo siempre le estoy comentando a ustedes que en contabilidad de costos, lo que no te permiten hacer en la contabilidad financiera, que siempre te apartan de las operaciones, porque no, tú tienes que registrar y tienes que estar sin sesgo y tienes que registrar por la norma. Pues bien, eso es lo que uno aprende cuando está con su contabilidad financiera, y que es la base de todas las contabilidades, ¿no? Eso es como cuando tú te aprendes tu idioma base y te aprendes tu vocabulario y te aprendes tu abecedario. Pero tú aprendes otro idioma y son otras reglas y son otras cosas. Pero muy probablemente tengas el mismo alfabeto. Si te vas por una lengua derivada del latín, vas a trabajar con el mismo alfabeto, pero las reglas son distintas. Aquí pasa así, ¿no? Lo que no te dejan hacer como contador financiero, aquí te obligan, mira, esto es tuyo. Y bueno, hay que asumirlo.
Entonces aquí vamos a conversar un poco sobre los procedimientos de control de inventario, niveles de existencia y lote económico de productos. Lote económico de productos, lo que vamos a ver aquí es algo muy sencillo, pero eso forma parte de lo que se llama investigación de operaciones. ¿Ok? La investigación de operaciones es un tipo de procedimiento o de análisis o de cálculo, de herramientas, que una de sus utilidades, una de tantas utilidades, es para los pedidos. ¿Okay? Vamos entonces con procedimientos de control de inventario. Pues un buen control de inventarios te va a permitir, en principio, tener los costos a un nivel mínimo y te va a permitir que la producción sea constante y que no tenga interrupciones. ¿Por qué creen ustedes que estas afirmaciones son ciertas o no lo son? ¿Cómo justifican esto? Gabriel. En inventario siempre debería existir un mínimo de materiales a utilizar. Cuando ya, por ejemplo, si necesito 5 metros de tela mínimo para una producción, debo asegurarme de que mi inventario no baje de ese monto. Es lo mínimo que debería tener yo ahí. Exacto. Eso es lo que te ayuda a que la producción no se interrumpa porque no tengas la materia prima. Pero ¿por qué te ayuda un control de inventario a tener los costos más bajos? ¿En qué te ayuda? Jesús. Bueno, profe, en teoría para maximizar la utilidad. Sí, claro. Pero ¿por qué el hecho de que tú controles el inventario te ayuda a controlar los costos? Bueno, creo que parto de eso, pues no, uno, mantener la existencia siempre que te garantice la operatividad de la producción, y dos, mantener un control estricto y evitar la merma o la pérdida del proceso productivo. Sí, eso es uno, ¿no? Evitar la merma, pero eso significa luz. Gracias, Jesús. También, como acota mi compañero, también sirve el control para saber que no tenga mercancía de más. O sea, exactamente. Porque ¿qué pasa cuando tienes excedentes de inventario? bueno, va a depender de qué tipo de mercancía, pero sobre todo si es de productos que caduquen, hay un gran problema allí porque evidentemente si tienes una gran cantidad y no tiene una buena rotación, vas a perderlo. Exactamente. Se puede dañar, ¿no? Pues probablemente sí, sí, puedes tener inventario que sea perecedero y entonces si no lo rotas bien y tienes en exceso, es más probable que se dañe. Y también si no es perecedero, pero lo tienes ahí de excedente, también es más probable que le pueda pasar algo, que se dañe, que lo roben. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno tener alguna metodología que te permita tener esa cantidad que es precisa para cubrir tus necesidades hasta que llegue el próximo pedido. Vamos a ver algunos conceptos básicos. El inventario es el resultado de la compra de las materias primas y sus partes. Ya nosotros hemos visto, bueno, eso lo vieron ustedes en contabilidad 1, ¿no? Que cuando hablamos exclusivamente del inventario, pues tenemos que agregar todo, o tenemos que sumarle todos esos desembolsos incidentales que son necesarios para nosotros disponer
de esa materia prima, el poder trabajar con ella, pero también debemos restarle los descuentos, las rebajas y las devoluciones. Y también el inventario es resultado de aplicar la mano de obra y los costos indirectos de fabricación a las materias primas para obtener productos terminados. Entonces, fíjense que aquí, y les vuelvo a repetir, que siempre el enfoque de cuando uno estudia costos, el enfoque siempre te lo hacen para una empresa de manufactura, siempre. Por lo menos yo me preguntaba, oye, pero ¿por qué siempre es el mismo tipo de entidad? ¿Qué pasa si es una de servicio? ¿Qué pasa si esto? Y es porque cuando no son entidades de servicios, sus formas de analizar las compras, sus métodos de compra son simplificaciones de la que se usa para las entidades manufactureras. Pues cuando tú calculas los costos de una entidad manufacturera, como dicen por allí, eso tiene todos los juguetes. Por eso es que los costos para entidades manufactureras tiene todo. Ahí te va a pasar todo lo que te pueda pasar. Porque llevar la contabilidad de costos de una empresa de servicio, una empresa comercial, pues son simplificaciones. Es más sencillo, tiene menos cosas. ¿Okay? Bien, la reducción del inventario es el resultado del uso normal y alternativo, y también si tienes desechos. ¿Ok? La inversión óptima en inventario se basa en técnicas cuantitativas diseñadas para minimizar el costo de mantener y organizar el inventario. ¿Alguno de ustedes aquí ha hecho pedidos? ¿Nadie ha tenido esa responsabilidad de hacer pedidos? Sí, profe. ¿Tú lo has hecho, Gizzy? Sí, profesor. ¿Y cómo has calculado esos pedidos? A mano. Bueno, lo que pasa es que no trabajo con empresa de manufactura. Solamente lo que hacemos es comprar materiales que necesitamos para la oficina y algunos computadores, cosas así, pues. No, pero estamos hablando de inventario, no de activos, inventarios. Que hayan tenido la responsabilidad de comprar algo así como que estoy en Farmatodo, yo trabajo en Farmatodo y yo me encargo de pedir los champús, los desodorantes, no sé, los perfumes, las cositas de bebé. ¿Alguien ha tenido esa responsabilidad? Bueno, profesora, en mi caso yo tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante y yo era el encargado de hacer los pedidos con los proveedores en la parte Okay, del eso alimento. sí. Ajá. En mi ¿Y caso, por cómo ejemplo, hacías esos pedidos? bueno, nosotros ya teníamos como unos ratios de consumo, como unos indicadores. Entonces, Exacto. sabemos que, por ejemplo, por el día miércoles, los fines de semana yo no trabajaba. Entonces, los días martes o miércoles hacíamos el pedido que nos venía llegando el jueves o el viernes, que era la mercancía que tenía que durarnos hasta que volviéramos a hacer pedido la próxima semana. Entonces, generalmente ya teníamos como más o menos, o sea, teníamos una cantidad de kilos aproximada que consumíamos durante esos días. Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que mínimo teníamos que pedir unos 350 kilos de tomate, por ejemplo. Y si había algún evento importante o algo que sabíamos que íbamos a requerir un consumo extra, se pedía 50 kilos más, 100 kilos más. Y en general Exacto. con esa metodología la merma de verdad que, o sea, porque se dañara la comida era mínima, súper mínima. ¿Y cómo hacían esos cálculos? ¿Tenían un software o lo hacías en Excel o calculadora? Bueno, era como una mezcla porque ellos utilizaban el sistema estelar. Y entonces Okay. lo que hacíamos era cuando la cocina preparaban el producto, uno hacía como la conversión con una calculadora, que era como las recetas, le dicen.
Entonces, por ejemplo, tú le ingresabas la receta y el sistema automáticamente descontaba cierta cantidad de tomate, cierta cantidad de Exacto. cebolla, por ejemplo. Y eso se traspasaba a otro almacén, un almacén virtual. Y allí cuando se consumía, ellos iban descontando. Y en base a esos, o sea, a esa métrica que te daba de, bueno, se realizaron tantas recetas, se consumió tanto, ellos hacían esos cálculos. Excelente. Sí, más o menos ese es el procedimiento, ¿no? El procedimiento, vamos a decirlo, corriente. Pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Hay formas un poco más técnicas de realizar los pedidos. Sin embargo, una de las cosas, y eso ya lo vamos a ver, una de las cosas que tienes que tener en consideración son los intervalos, ¿no? Los intervalos en los cuales te llega el proveedor, los tiempos, esos tiempos en los cuales te llevan el proveedor, la decisión que tienes que tomar, pues tienes que tomar una decisión de cuánto producto vas a tener, lo que llaman por allí de colchón, porque tú nunca pides justo, siempre dejas un mediodía o un día o 2 días por si pasa algo, ¿no? Que si el proveedor se les picha un caucho, los proveedores normalmente siempre son responsables, pero nadie está exento de que les pasen cosas. Entonces, ya eso queda a criterio de quien maneja los inventarios y quien realiza los pedidos, pues evaluar cuánto vas a tener de excedente allí, cuánto tiempo o cuánto tiempo debe cubrir ese inventario, si mediodía, si un día, eso depende de las condiciones. Pero está muy bien. Generalmente cuando tú haces los pedidos, fíjate, cuando tú haces los pedidos correctamente y los inventarios están correctamente llevados y los usos están bien, pues todo fluye muy bien también. Pues. El tema es cuando la información tiene sesgo. Cuando tiene sesgo, pues imagínate, cuando tú vas a pedir una cosa, resulta que el uso es distinto. Pero bueno, eso es hacer pedidos y tener competencias en hacer pedidos y en controlar los inventarios, pues es una experiencia que sería bueno que la tuvieran. Ok. Vamos a seguir. La compra eficiente, la administración e inversión en materiales dependen de un pronóstico exacto de ventas y programación de la producción. Por supuesto, para tú evaluar tus usos, lo primero que haces, como todo negocio, es evaluar tus ventas. ¿Ok? Porque vamos a suponer, Joshua está en un restaurante, pero resulta que hay un día en particular del año que ellos venden más y por algún motivo en particular, ya sea porque sea Día del Niño, ya sea porque es Navidad, lo que sea. Entonces, el que hace pedido, pues tiene que considerar todas esas variables a la hora de hacer los pedidos. Porque si no tienes la materia prima suficiente, pues evidentemente se te va a presentar un problema grave para continuar con la estabilidad operativa, ¿no? Los pronósticos ayudan a determinar en qué momento se ordenan los materiales. El control de los materiales se logra mediante la programación de la producción. El control de los materiales es más que el registro de inventarios. El control es relativo, no absoluto. Depende de las decisiones que se toman en una estructura general de objetivos y políticas. Influye en las experiencias pasadas. Cuando una persona es responsable de un inventario, usualmente no solamente se tiene que fijar en las cantidades, se tiene que fijar en las rotaciones, y no solamente por las rotaciones, sino también en la operatividad.
¿Ok? O sea, hay muchos aspectos que se manejan allí. Porque, por ejemplo, si tú utilizas, por decir algo, tú utilizas muchísimas servilletas, por nombrar algo, servilletas para las hamburguesas que vendes o para las pizzas que vendes, y eso se mueve muchísimo, pues una de tus responsabilidades, que eso tampoco lo comentan mucho los autores, pero eso pasa cuando tú organizas tu almacén, pues tienes que colocar aquellos que rotan más cerca de la puerta y los que rotan menos como que más lejanos. No, o sea, tú no puedes poner cosas que rotan mucho al final, cosas que roten poco hacia el frente. Eso los autores no lo comentan, pero en la operación eso es importante porque hay almacenes que son muy grandes. Incluso que tienes que agarrarte un carrito o una grúa para buscar algo. Entonces, si tú mueves más inventario de algo y otros no lo mueves tanto, pues el que se mueve más tienes que dejarlo al frente de la puerta o más cercano a la puerta con aquellos inventarios que se roten más. Porque ahorita vamos a ver los métodos de almacenamiento, pero ninguno te comenta esto. Y eso son cosas que pasan. O sea, yo no sé si macro existe todavía, pero yo recuerdo que en macro ellos te dejaban como unas pilas en el medio, y esas pilas que colocaban ellos en el medio eran cosas que tenían muchísima rotación, y las cosas que tenían menos rotación te la ponían arriba, te la ponían al final. Eso son cosas inteligentes, y eso no aparecen en los libros de texto, porque muchos, o sea, los que escriben los libros de texto son teóricos y todo lo que dicen es cierto, pero en muchos casos no tienen toda la experiencia operativa. Adicionalmente, bueno, lo que es la limpieza, la organización, esas son cosas que son importantes y tampoco la comentan en los libros de texto. Colocar las cosas más pesadas abajo, las cosas más livianas arriba, eso tampoco te lo dicen los libros de texto. Y todo eso son cosas que uno debe manejar en los inventarios, porque aquí básicamente lo que te enseñan es a sacar cuentas. Bueno, tienes el método ABC, tienes esto, pero va mucho más allá de el almacenar correctamente y eficientemente un inventario, va mucho más allá de aplicar algunos de estos métodos. Hay muchas otras cosas que están involucradas allí. O sea, eso no es así tan sencillo. Pero bueno. Los métodos de control de inventario variarán según el costo de los materiales y su importancia en el proceso de manufactura. Los materiales más costosos o esenciales para la producción tienen programas de control más precisos y frecuentes. Bueno, eso depende, eso es verdad, pero eso depende de los jefes también, porque hay jefes que les gusta que cuenten todo. Entonces, ciertamente llega un momento en que tú dices, bueno, esto no se mueve tanto, no se vende tanto y no es tan costoso, pues los lapsos para inventariarlo pueden ser más amplios. Y los puedo estimar hasta que yo los reviso una vez al mes. Pero las cosas que son más costosas, pues de pronto tengo que contarla todos los días. Eso puede pasar. Bien, vamos a ver métodos de control de inventario. Tenemos el pedido cíclico, el método mínimo máximo, el método de doble compartimiento, el sistema de pedido automático y el plan ABC. ¿Ok? Por supuesto, estas son cosas, a mi criterio, un poquito teóricas, porque de verdad que cuando tú estás, o sea, cuando tú trabajas con inventario, ciertamente tú puedes aplicar algo de esto, pero eso viene con otras cosas, ¿no? Eso que yo les comentaba de colocar lo pesado abajo, lo liviano arriba, lo que tenga más rotación cercano a la puerta. Esas son cosas que no salen en ningún lado y todo el mundo lo hace, por lógica. Bien, vamos entonces con el pedido cíclico.
En un pedido cíclico, sencillamente revisas los materiales disponibles en un periodo regular o periódico y lo que vas a hacer es solicitar periódicamente lo que te falta, ¿no? Pero entonces los artículos esenciales tienen un periodo de revisión más corto. Al momento de la revisión, colocará un pedido para llevar el inventario al nivel deseado. Entonces, aquí un ejemplo es esto del 30, 60, 90 días. Cuando baja la existencia a 60 días, se pide una provisión para 30 días. Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? Ese 30, 60, 90, el primer 30 quiere decir que cuando tengas el inventario en 60, le vas a sumar esos 30, sería 30 más 60 para que te dé los 90 días. Pero esto es algo muy rudimentario, ¿ok? Eso es bastante rudimentario. Normalmente nadie tiene un inventario de 90 días. Los ciclos de los inventarios usualmente, salvo que manejes algo, no sé, caucho o algo muy específico, pero los inventarios usualmente se revisan con mucha precisión y muy frecuentemente, sobre todo aquellos que son más costosos o que tienen tendencia a que se dañen o a que les pase algo. Entonces, esto de 30, 60, 90 días, chévere, pero en muchos sitios, pues los inventarios se hace como una actividad cotidiana de todos los días. De todos los días revisar.